Acompáñeme en su Biblia a Hechos, capítulo 17. Y vamos a ver las dos primeras secciones de este capítulo. Realmente es un suceso completo que abarca todo el capítulo 17, pero vamos a ver en esta noche solo los dos primeros fragmentos. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es Un evangelio que trastorna el mundo. La estructura es la siguiente. El evangelio trastornando el corazón obstinado de los tesalonicenses, versículo 1 al 9. El evangelio trastornando el corazón dócil de los bereanos, versículo 10 al 15. Y el evangelio trastorna los corazones atenienses absorbidos por la filosofía de este mundo, 16 al 34. Hoy solo miraremos entonces desde el versículo 1 al versículo 15 estos dos primeros fragmentos de los sucesos que se describen en el capítulo 17. Cuando nosotros estamos hablando de la evangelización, generalmente hay varias cosas que atemorizan al creyente a la hora de asumir esta responsabilidad de predicar el evangelio. Nos asusta la personalidad de aquellos a quienes queremos predicarles y compartirles. A veces somos muy selectivos de acuerdo a nuestra personalidad. Hay algunos que se sienten en mucha confianza para predicarle a las personas de escasos recursos y se especializan en predicarles a ellos. Otros se sienten más confiados hablándoles a personas que gozan de una mejor formación intelectual o que gozan de una mejor posición económica. Otros asumen la evangelización en diferentes aspectos culturales, se identifican más con tribus, más con poblaciones rurales, etc. Y esto tiene que ver mucho con nuestra personalidad, pero también con nuestros miedos. La evangelización no debería estar sujeta o determinada ni por nuestros miedos ni por nuestra cultura. Nuestra disposición a evangelizar debe estar enfocada a todo tipo de persona y a todo tipo de cultura. Ricos, pobres, doctos o indoctos, blancos, negros, hombres, mujeres y niños. Nuestra responsabilidad de predicar el evangelio no puede estar frenada ni disminuida por nuestros temores. Deberíamos estar dispuestos a predicarle al que es extrovertido y también al que es introvertido, al que es muy amable, pero también al que es tosco y a veces arrogante y grosero. La historia de Hechos de los Apóstoles nos muestra entonces una iglesia, un pueblo que avanza diligentemente en la predicación del evangelio. Un evangelio que avanza y trasciende todas las culturas. Un evangelio que no es diluido. Un evangelio que no se adapta o se somete a las características de cada cultura, sino más bien que transforma cada cultura. Y esta es una responsabilidad que la iglesia ha tenido desde el primer siglo y hoy más que nunca debe recordarla. Como iglesia del Señor, nuestra responsabilidad no es adaptar el evangelio a los momentos culturales, a las personalidades, a los aspectos regionales. Jamás. El evangelio debe transformar cualquier tipo de personalidad y cualquier tipo de cultura. Pero esa predicación evangelística sí debe estar acompañada de una actitud correcta y de un modo correcto. Y en este capítulo 17 veremos varios aspectos en cuanto a la personalidad de los misioneros, pero cómo el evangelio trastorna al mundo sin importar raza, color o posición económica. Este capítulo nos muestra, como lo ha hecho todo el libro de Hechos de los Apóstoles, que hay un solo mensaje que predicar. Nosotros no tenemos que andar preguntándonos, ¿y qué será lo que necesita el hombre? ¿Qué será lo que necesita mi jefe, que es altivo, arrogante? ¿Qué será lo que necesita mi vecino, que recientemente viene de otro país? ¿Qué será lo que necesita X o Y personalidad? La respuesta es sencilla. Todos los seres humanos necesitan un mensaje, y es el mensaje del evangelio. Porque el evangelio es el único que tiene el poder para traer a vida
a un muerto. Entonces, Hechos, capítulo 17, nos va a mostrar cómo este evangelio sigue trastornando el mundo y ahora está avanzando naturalmente en Europa, en los lugares que el Señor ha establecido. Ya pasamos por Filipos, ahora vamos a introducirnos en Tesalónica, luego en Berea y luego en Atenas. Un solo mensaje, pero ante ese mensaje hay solo dos respuestas. O lo amo o lo aborrezco. Con el evangelio no hay una relación medio afectuosa o medio odiosa. Lo amo completamente o lo desprecio completamente. ¿Cómo es tu relación con el evangelio? Porque no puede haber un término medio. O amas completamente a Jesús o eres enemigo de Jesús. ¿Él es todo para ti o no es nada, como lo hemos visto en todo el libro? Pero en medio de este único mensaje, que siempre ocasiona dos respuestas, también hay siempre un proceder de nuestros enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Siempre que el evangelio se está predicando, esta labor evangelística siempre va a traer repercusiones. El mundo se va a incomodar, las tinieblas se van a incomodar y nuestro remanente de pecado se va a incomodar. Por eso no debe tomarnos por sorpresa que cuando estamos efectuando una labor evangelística hayan ataques. Esto no es atípico, esto es lo natural. ¿Y cuándo estamos en una labor evangelística? Cada vez que abremos la palabra del Señor para predicar y enseñar. Cada domingo que enseñamos la Escritura, cada miércoles que enseñamos la Escritura, cada discipulado que hacemos para predicar el Evangelio, siempre estamos trastornando, transformando, perturbando el entorno que nos rodea. Y este término que aparece de forma particular en el capítulo 17, trastornar, literalmente en el griego quiere decir algo: poner patas arriba a algo. Y es lo que hace el evangelio en una cultura. Trastorna, perturba las dinámicas culturales. Incomoda un corazón que se deleita en el pecado. Incomoda, molesta una vida que vive de manera contraria a la Escritura. Pero ese efecto que produce el evangelio también viene acompañado de la preciosa operación del Espíritu Santo, que trae paz, que hace todo nuevo. Veamos entonces lo que sucede en Tesalónica y acompáñeme a ver cómo el evangelio trastorna un corazón obstinado. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Nota el modus operandi de Pablo? Una vez más va a la sinagoga, él ama a sus hermanos, ama al pueblo de Israel, ama a este pueblo que durante toda la historia de la humanidad tuvo un llamado especial de Dios para mostrar el carácter de Dios a todas las naciones. Y aunque su ministerio es a los gentiles, él nunca desaprovechó la oportunidad de hablarle a los judíos. Una vez más busca entonces la sinagoga y dice que durante 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, discutía con ellos, debatía con ellos sobre estas verdades. No nos muestra el texto que estaba en una prédica magistral o en un monólogo donde él hablaba y el auditorio le escuchaba, no. Era un debate, era una conversación donde se hacían preguntas y él daba respuestas. Pero de todo este proceso misionero, ¿cuál sería el mejor mensaje que Pablo podría compartir a este pueblo europeo que ahora está escuchando una vez más las verdades del evangelio? ¿Qué hizo Pablo en este momento en particular? Pensar en ¿cómo puedo hacer para que
¿No les molesta el Evangelio? ¿Qué puedo hacer para que sea más agradable y más dulce las verdades de Cristo y no se molesten? No, independientemente de la ciudad, de las personalidades, de los entornos culturales a los que los misioneros llegaban, el mensaje siempre era el mismo: el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace particularmente en esta sinagoga Pablo? Se dedica a exponer, como bien sabe que su maestro lo hizo con los discípulos camino a Emaús. ¿Qué hizo con ellos? Dice la escritura, registrado por el mismo Lucas, que Jesús le mostró por la ley y por los profetas todo lo que se decía acerca del Mesías prometido. Pablo en esta ocasión, al igual que ya lo ha hecho en otros escenarios, se concentra en algo. Primero, los lleva a las Escrituras. El interés de Pablo no es convencerlos o persuadirlos con argumentos humanos o razonamientos humanos. Mis hermanos, la tarea evangelística de la iglesia se desarrolla de manera eficaz y eficiente cuando permanecemos fieles a la palabra de Dios. Esa es la tarea que el Señor le comisionó a la iglesia en el establecimiento durante todo el primer siglo, y es la misma responsabilidad que hoy tenemos: es llevar a las personas a la Escritura, no a que crean nuestras ideas, a que crean en lo que la Escritura enseña. Por eso Juan 7:38 dice de forma clara, cuando Jesús está enseñando y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, es decir, brotará el Espíritu Santo. Pablo entendía que estas personas necesitaban conocer a Jesús como está escrito, porque sólo así podría brotar del interior de ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Lo primero entonces que hace es mostrarles que era necesario que este Mesías prometido, este Cristo, padeciese. Esto trastornó a su audiencia. Así como sucedió en enseñanzas anteriores cuando predicó en las sinagogas, así como sucedió en la enseñanza de Pedro, así como sucedió en la enseñanza de Esteban, esto perturbó el corazón de su audiencia. Tú me estás diciendo entonces, pensaron los judíos en la sinagoga de Tesalónica, que el Mesías que estamos esperando, ese gran guerrero que con mano victoriosa nos librará de la opresión de los pueblos que nos han conquistado, en lugar de ser un soldado poderoso, es un hombre que sufrió, que murió en una cruz, que murió en manos de nuestros enemigos en lugar de librarnos en la forma que esperábamos que este hombre, este rey poderoso, nos librara. El evangelio perturba un corazón cuando un corazón está empeñado en acomodar a Dios a sus intereses. El evangelio no es presentar a Dios de acuerdo al gusto de cada comensal. El evangelio es un único mensaje que transforma y trastorna todo corazón. Cambia la casa por completo. No hace unos pequeños trabajos de obra blanca. El evangelio pone patas arriba la casa a la que llega para hacerla totalmente nueva. El evangelio no produce cambios parciales, produce cambios contundentes en la vida que traspasa y penetra.
Entonces, Pablo los está llevando por el Antiguo Testamento y les está demostrando que la Escritura anunciaba que el Mesías prometido sí tendría que padecer y sufrir, tal y como lo enseña Isaías 53. Pero también les enseña que no solo era necesario que padeciera, pues necesitábamos ser librados de un enemigo peor que la opresión de Roma. La opresión del pecado, la opresión de Satanás, la opresión del mundo. Así que este Mesías vino a cumplir lo que había prometido, restaurar lo que el primer Adán dañó, y era necesario que padeciera y sufriera para poder librarnos de la penosa condición en la que nos encontrábamos por el primer Adán. Pero luego les dice, no solo sufrió, resucitó, venció la muerte. Este sacrificio fue totalmente aceptable por Dios Padre. Resucitó de los muertos. Y ese Mesías del que les estoy hablando es Jesucristo. Es Jesús. Él es de quien les hablo. ¿Pero qué sucedió? Dice el texto, versículo 4, y algunos de ellos creyeron. No fue un número muy significativo según estas palabras, pero luego nos damos cuenta por la carta a los tesalonicenses que la iglesia en Tesalónica tuvo un crecimiento y una madurez admirable. Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Qué obstinados corazones los de estos tesalonicenses. ¿Nota usted que la respuesta numerosa y favorable no fue de los judíos, aunque algunos creyeron? ¿Fue de quién? De los gentiles. Mis hermanos, la iglesia del primer siglo abundó y creció en gentiles más que en judíos, pues con un corazón obstinado resistían la palabra del Señor. Pero aún así el evangelio siempre logra su cometido. Y el éxito del evangelio no podemos medirlo por los números que lo reciban bien. Pues si aún el evangelio trae salvación a uno solo, para nosotros sería una razón de enorme alegría. La evangelización no está poniendo su esperanza y sus expectativas en el número de convertidos. Esa no es la expectativa de una obra misionera. Pues muchas veces como iglesia estaremos haciendo labores misioneras que durante años no darán el fruto esperado. ¿Cuántos hermanos de antaño tuvieron ministerios de 5, 6 y 7 años para ver el primer convertido? Pero sin importar cuán obstinada sea nuestra audiencia, nuestra confianza está en el evangelio, no en la capacidad del corazón del hombre para recibir el evangelio. El misionero, el cristiano que evangeliza, no debe estar turbado por la persona que tiene al frente. ¿Cómo le hablo? Es que es tan duro, es que es tan arrogante, es que yo ya he visto cómo ha tratado a otros cristianos. Cuando hacemos eso, ¿qué evidencia eso? Que le estamos dando mayor poder a la personalidad, al corazón obstinado de aquel a quien quiero compartirle, que al evangelio. ¿Y cuál de los dos tiene más poder? ¿El corazón obstinado o el evangelio? Y con lo que sucede en Tesalónica nos damos cuenta que el evangelio tiene el poder para transformar el más obstinado de los corazones. Así que si tú lidias con un corazón obstinado, has llegado al lugar correcto. Porque acá hablamos de aquel que es experto de transformar los corazones obstinados en un corazón dulce, dócil y sujeto a Cristo. No es que tú intentes dejar de ser obstinado.
es que cuando mires a Cristo y creas la verdad del Evangelio, que Él es el Mesías prometido, que Él sufrió para salvar a un obstinado como tú y como yo, que Él resucitó para salvar a un obstinado como tú y como yo, que seremos transformados, no por un esfuerzo humano de cambiar nuestra obstinación, pues esa facultad es obra del Espíritu Santo cuando creemos en la verdad del Evangelio. ¿Pero qué sucede? Lo mismo que sucede. Miren lo que nos narra la historia. Unos creyeron, otros no, y empieza una vez más una persecución contra los misioneros. Este pueblo judío que manifestaba ser piadoso y ser fiel a la Escritura no tuvo problema en contratar una banda de malhechores para perseguir a los misioneros y expulsarlos. Como ya lo hemos visto, el corazón religioso es capaz de violar la ley de Dios para lograr sus propios fines. Diciendo amar a Dios, no tuvieron problema en contratar delincuentes para perseguir a aquellos que estaban predicando el mensaje de la cruz, la locura del Evangelio. Por eso Pablo insiste tanto en enseñarnos en sus cartas que el Evangelio para unos es olor fragante de vida y para otros de muerte, para unos es paz y alegría, para otros es locura. Y fue tal la sensación de locura que percibieron estos judíos en este mensaje al escuchar que el Mesías sufrió y murió, que no tuvieron ninguna molestia en contratar una banda de delincuentes para expulsarlos. Pero ¿será que a Dios se le salió eso de sus manos? ¿Será que Dios quedó perturbado y afligido en su plan evangelístico al ver que esta banda de malhechores estaba impidiendo el avance de su reino? De ninguna manera, porque Dios gobierna sobre todo y sobre todos, y ninguna circunstancia es ajena al propósito perfecto que Él tiene con su iglesia. Y una vez más Pablo nos muestra que su confianza está en lo que el Señor le ha prometido, aunque su tarea evangelística siga estando acompañada de persecución y de muchas heridas. Estos hombres entonces alborotaron el pueblo, como dice el versículo 8, llamaron a las autoridades de la ciudad, entraron a la casa que albergaba a los hermanos, los llevaron presos de manera ilegítima, tuvieron que pagar una fianza para que los soltaran, como dice el versículo 9. Los hermanos entonces consideran bien que Pablo salga con Silas de Berea. Si ustedes notan, una vez más el equipo misionero está entonces esparciéndose. Ya no tenemos a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, sino que ahora nos narra el viaje que Pablo y Silas parten a Berea. Lucas ya empieza a hablarnos en otros términos, evidenciando que muy seguramente se queda pastoreando en este lugar un tiempo. Versículo 10. Veamos entonces cómo el Evangelio no solo afecta a corazones obstinados como los de Tesalónica, trayendo salvación a un número significativo, sino que ahora afecta también a corazones dóciles como los de Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde fueron? A los judíos. Y estos, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Porque el corazón de los Tesalónica era ¿qué? Un corazón obstinado, tan obstinado que contrataron una banda de malhechores para expulsar a los misioneros. Pero estos, a diferencia de los anteriores, tienen un corazón más noble, pues recibían la palabra con solicitud, con diligencia. ¿Qué recibían? La palabra, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los ciudadanos de Berea tienen características que son muy importantes con respecto a creyentes maduros y creyentes sanos. Ellos durante mucho tiempo estaban siendo instruidos en las Escrituras,
Pero estos bereanos tenían un corazón que se interesaba diligentemente en escuchar la Escritura y examinarla. Pero ellos no se dejaron deslumbrar por las palabras de Pablo o de Silas, sin importar las credenciales que ellos tenían. Los bereanos muy seguramente ya habían recibido noticias de ese tal Pablo y de ese tal Silas, pues Pablo ya se encuentra en su segundo viaje misionero. Pero ellos no se dejaron descrestar por las credenciales de Pablo. Ellos solo tenían una fuente de absoluta confiabilidad. ¿Cuál? La Escritura. Entonces todo lo que Pablo les enseñaba todos los días con diligencia, iban y verificaban en la Escritura que fuera cierto. Esto una vez más nos muestra que Pablo está haciendo lo mismo, está predicando a Cristo a partir de las Escrituras. Está mostrándoles lo que la palabra dice acerca de ese Mesías prometido, del Cristo prometido, que era necesario que sufriera, que muriera y fuera sepultado, como está escrito, que resucitara y que luego ascendiera a la diestra de Dios Padre. Pero estos bereanos con diligencia examinan que sí corresponda a lo que la Escritura enseña. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Nota la diferencia con respecto a Tesalónica? En Tesalónica dice que en la sinagoga algunos creyeron. Muchos gentiles creyeron. Pero mire lo que sucede en Berea. Muchos creyeron porque eran ¿qué? De noble corazón. Pero ¿a qué podemos atribuirle explícitamente la nobleza de ese corazón? Que pasaban tiempo en la Escritura. Aunque no la podían entender plenamente porque todavía sus ojos estaban cerrados y necesitaban el Espíritu Santo para poder ver la belleza de la Escritura, pasaban tiempo en la Escritura. Y ahora la Escritura cobra vida y muchos creen al ver la coherencia en lo que está escrito. Mis hermanos, esto es tan importante para nosotros como iglesia. En un sentido general, rogamos al Señor podamos iniciar muchas obras misioneras. Que dentro de esta iglesia local que apenas inicia, el Señor levante muchos hombres dones para enviar a otros lugares. Acá mismo en nuestra ciudad hay muchos barrios en nuestra ciudad que necesitan iglesias que no estén interesadas en usar la fe para hacerse ricos, sino solo enseñar la palabra de Dios. Tenemos muchos municipios alrededor que necesitan iglesias que su único interés sea hablar de Cristo, este muerto, este resucitado y este entronizado, y no que estén buscando enriquecerse. Y por eso oramos para que se levanten misioneros. Pero ¿cuál va a ser la tarea de los misioneros? Enseñar la Escritura, mostrar a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero este deber es de todos ustedes. Cuando ustedes estén evangelizando a una persona, asegúrese de hacerlo a través de la Escritura, no con razonamientos humanos, no con percepciones particulares. Necesitamos llevar a las personas a la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasas tú con otras personas enseñándole lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo? ¿O todavía usas las Escrituras simplemente para enseñarle a las personas, mira este pasaje tan bonito para que seas feliz, mira este pasaje tan bonito para que tengas éxito y prosperes, mira este pasaje tan bonito para que encuentres paz en medio de la enfermedad? Nuestra tarea, tu tarea, mi tarea, es llevar a las personas a que vean a Cristo en toda la Escritura. Que las personas puedan ver a Cristo en Génesis,
Que las personas puedan ver todo lo que Éxodo nos enseñó de Cristo, todo lo que Levítico anunciaba acerca de Cristo, todo lo que los profetas anunciaban de Cristo. Que podamos mostrarles en el Nuevo Testamento todo lo que este Mesías prometido ya hizo. Pero para eso tenemos que ser ¿qué? Solícitos en escudriñar la palabra de Dios y recibirla. ¿Recuerdan lo que nos enseña la Escritura acerca de Esdras en el capítulo 7? Que Esdras era un hombre diligente en escudriñar la palabra de Dios, en retenerla para enseñarla a otros. Estamos llamados a enseñar la palabra, pero estamos llamados a atesorar esa palabra. Y a que esa palabra que atesoramos sea coherente con la vida que llevamos. Noten la coherencia. Aquí habían los discípulos. Sufrían por ser fieles al Señor. Fueron perseguidos, fueron heridos, fueron lastimados. Pero nunca hubo incoherencia en su proceder con respecto al evangelio que predicaban. La tarea misionera tiene que estar acompañada no solo de una predicación de la verdad, sino una vida que es coherente con esa verdad que predicamos. Y esa predicación debe estar fundamentada en la Escritura. Pero para poder fundamentar todo nuestro consejo, toda nuestra instrucción en la palabra acerca de lo que la palabra dice de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Ser diligentes en estudiarla, ser diligentes en conocerla, ser diligentes en atesorarla, primeramente para nuestro propio beneficio, pero también para todos aquellos que nos escuchan. Pues las personas conocerán verdaderamente a Cristo mediante su palabra. Pero te pregunto también a ti, no sé cuál sea tu corazón. Tal vez sea obstinado. Tal vez sea un corazón que parece ser dócil a los ojos de los hombres. Pero sea cual sea tu situación, estás en el mismo problema. Necesitas conocer a Cristo a través de la palabra. Necesitas conocer todo lo que la Escritura dice de Jesús. Necesitas entender y comprender por qué era necesario que este Mesías que fue prometido muriera en una cruz para sufrir el castigo que tú y yo merecíamos sufrir. ¿Por qué era necesario que padeciera todo lo que padeció, teniendo el poder para impedirlo? Para poder librarte a ti y a mí, a pesar de nuestro necio corazón, a pesar de nuestro obstinado corazón o noble corazón. Necesitábamos un Mesías que fuera capaz de entregarse a sí mismo para salvar a viles pecadores como nosotros. Pero ¿qué sucede? Acompáñenme en la historia. Versículo 13. Cuando los judíos, ¿de dónde? De Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Qué nivel de obstinación? ¿Qué nivel de maldad? ¿Esto qué nos muestra, iglesia? Que nuestro enemigo jamás descansa. Como lo hemos visto en todo el relato de Hechos de los Apóstoles, ni Satanás, ni la carne, ni el mundo descansan en su interés por dañar a la iglesia. ¿Qué certeza tenemos? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero sí atacarán, y atacarán con fuerza, y causarán heridas, jamás destruirán la obra evangelística, pero sí arremeterán con fuerza.
Y es importante también por causa del tiempo en el que nos encontramos hacer una aclaración. Cuando hablamos de que la persecución es real, de que hay una lucha cuando estamos predicando el Evangelio, tenemos que ser cuidadosos de ese énfasis falso que se hace con respecto a las tinieblas en la vida de un cristiano. Pues el misticismo ha hecho que muchos creyentes vivan atemorizados por las obras de las tinieblas cuando empezamos a predicar. Ay no, pero qué susto, voy a empezar a predicar y qué tal que Satanás empiece a atacar a mi familia. ¿Y qué tal que Satanás empiece a atacar mi salud porque estoy sirviendo a Dios? Mis hermanos, esa es una enseñanza mística que le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y no, y es que desde que empecé a servir y desde que empecé a enseñar, siento que mi corazón está oprimido. Siento que Satanás ha arremetido contra mí. Eso no es una enseñanza bíblica. Eso es una enseñanza que ha minimizado el poder de Dios y le ha atribuido un poder a Satanás que no tiene sobre la iglesia. Pues aunque vengan los ataques aún de las tinieblas, nunca podrán perturbar el gozo real que experimenta la iglesia por predicar el Evangelio y extender el reino de Dios. Habrá dolor, habrán heridas, habrá sangre, pero siempre el Espíritu de Dios nos llevará a encontrar descanso y consuelo en la salvación de los perdidos, en el gozo y la alegría de saber que Él nos sostiene y que sigue salvando a personas y añadiéndolas a su cuerpo, aún usando nuestro dolor. El cristiano que sirve no debe andar, ay no, es que ha sido tan duro desde que empecé a servir. Y esto se los enseño, hermanos, porque muchos fueron enseñados en ese modelo. El cristiano cuando empieza a servir está gozoso. Está feliz por causa de la obra de Cristo, por causa de la obra del Espíritu Santo, por causa del poder que nos asiste. ¿Quién podría entonces servir si cada vez que nos ponemos a servir, las tinieblas pudieran arremeter libremente contra aquellos que servimos? Nadie podría servirle al Señor. Y esto lo deja muy claro lo que el Señor hizo a través de estos misioneros. Cómo el Señor les asistía y les acompañaba. ¿En qué tarea? Predicar fielmente a Cristo a través de todas las Escrituras. Entonces estos tesalonicenses de obstinado corazón alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo entonces viaja, Silas y Timoteo se quedan, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron para allí. ¿Quiere decir entonces que este grupo misionero fue menguado? ¿Que se está debilitando este equipo de misioneros? No. Que el Señor sigue llevando su evangelio a donde Él quiere, como Él quiere y en el momento que quiere. A veces tendremos muchas manos asistiéndonos en esta tarea misionera. A veces los obreros serán pocos, pero el avance del reino sigue. Mis hermanos, tenemos que orar como iglesia para que el Señor levante obreros para su obra, sí. Porque ¿qué dice la Escritura? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero aunque los obreros sean pocos, nos detendremos en la tarea que el Señor ha comisionado de ninguna manera. Así haya uno, el evangelio avanzará. Pero ¿qué nos muestra la Escritura? Que el Señor siempre provee hombres dones para su pueblo. Entonces, ¿qué vemos hoy en esta sección? Que el evangelio ahora sigue extendiéndose en Europa.
que el Señor ha comisionado hombres para la extensión de su reino. Él ha tenido a bien, por el puro afecto de su voluntad, usar hombres para que el evangelio se extienda por todos los rincones del mundo. Pero los ha comisionado con una tarea puntual. No podemos caer en los fenómenos modernos que están tratando de adaptar el evangelio con obras sociales para hacerlas más llamativas. Hombres que están invirtiendo toda su fuerza en construir hospitales, en construir iglesias, en construir escuelas, y qué bueno por ello. Pero ¿de qué sirve construir hospitales? ¿De qué sirve construir escuelas si en estos hospitales y en estas escuelas no se va a llevar el evangelio? Eso es un falso evangelio social, que se piensa que por obras sociales las personas se van a salvar. Claro que debemos anhelar construir hospitales. Claro que debemos anhelar construir escuelas. Pero que estas obras estén acompañadas y gobernadas por la predicación fiel del evangelio. Con dolor he tenido que participar en ocasiones en fundaciones que dicen ser cristianas, que reciben grandes sumas de dinero del exterior para hacer obras sociales, y cuando me han invitado a participar me dicen: mira, queremos que nos ayudes y nos des una enseñanza, pero por favor no vayas a hablar así muy escuetamente acerca de Cristo, que es que estamos tratando primero de que ellos vean el amor de la iglesia y luego conozcan a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hoy se tema incomodar a las personas con la verdad del evangelio? Mis hermanos, el evangelio siempre va a producir dos efectos: alegría y gozo para el que lo cree, y una enorme molestia para el que lo rechaza. Y no debemos menguar la predicación fiel del evangelio. Y escuche lo que estoy diciendo, que lo vamos a enfatizar cuando veamos la predicación de Pablo en Atenas. Estoy diciendo que no debemos diluir la verdad del evangelio y la verdad de Cristo. Pero eso no significa que debemos hacerlo de una forma grosera, altiva y no piadosa. Porque aunque Pablo en el Areópago va a confrontar las filosofías propias de los corazones atenienses, lo va a hacer con contundencia bíblica, pero con todo respeto y con toda mansedumbre. Y esa es nuestra tarea. ¿Qué más aprendemos entonces de esta sección? Que la única verdad que salva es las verdades acerca de Cristo. Que el Señor ha comisionado a su iglesia para este evangelio, que no hay otra forma de salvación, pero que siempre van a haber enemigos que se levanten para tratar de obstruir esta tarea. Pero a pesar de ello, nuestra confianza debe estar ¿en qué? En el poder del evangelio. Pues el evangelio traspasa corazones obstinados como el de los tesalonicenses, corazones dóciles como los de Berea, y como lo veremos en la próxima enseñanza, corazones totalmente dominados por las filosofías propias de este mundo. No teman hablar de Cristo, independientemente de la personalidad a quien le van a hablar, de la formación de quien van a hablar, de la cultura a la que van a predicar. Concéntrense en predicar a Cristo. Y ese es el orden, no en tratar de cambiar la cultura, predicar a Cristo para que la cultura cambie. Una de las cosas hermosas que hemos podido vivir como iglesia es, por ejemplo, lo que hemos podido observar en la obra misionera de la Alta Guajira. Cuando el evangelio empezó a ser predicado en la Alta Guajira, esta era una región polígama, cada hombre tenía un montón de esposas, todas las que podía comprar. Las mujeres eran vendidas y se casaban no por amor, sino aquel a quien sus tíos vendieran. Y cuando el evangelio empezó a ser predicado, no se inició diciéndoles que tú tienes que dejar a tus mujeres y escoge una y ya. Se les empezó a hablar de Cristo.
se les empezó a mostrar a Cristo, se les empezó a mostrar la gloria de Cristo a través de toda la Escritura. Y una vez conocieron a Cristo, una vez amaron a Cristo, el Espíritu de Dios mismo, ¿qué hizo? Transformó su cultura. Ahora estamos en una zona donde ya hay matrimonios cristianos, un hombre y una mujer, donde las mujeres ya no son vendidas al mejor postor, sino que si un hombre es cristiano y ella es cristiana, pueden casarse legítimamente sin tener que tener provisiones económicas de por medio. Si hubieran llegado los misioneros a atacarlos por tener más esposas, a atacarlos por sus prácticas culturales, no hubieran sido transformados por el Evangelio, sino perturbados por pensamientos humanos. Es lo mismo que pasa cuando tú le predicas a alguien. No intentes cambiar su conducta. Muchas personas cuando están evangelizando es que mira, tú lo que primero tienes que hacer es dejar de adulterar. Es que tú tienes que dejar de embriagarte, es que tú tienes que dejar de mentir, es que tú tienes que dejar de hacer, es que no toques esto y no hagas esto otro. Eso no es el Evangelio, eso es moralismo. Tú y yo lo que tenemos que hacer es que esa persona conozca a Cristo, para que al conocer a Cristo y poner su fe en Él, dejar de adulterar sea algo natural por amor al que lo salvó. Dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de drogarse sea la consecuencia de conocer a ese precioso Mesías que sufrió para salvarlo, que murió para salvarlo y que resucitó para sostenerlo hasta que se encuentre con Él. Ese es el mensaje que tenemos que comunicar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta sección de Hechos de los Apóstoles que nos deja ver con claridad cómo el Evangelio empezó a extenderse por Europa, cómo utilizaste hombres imperfectos como nosotros con un mensaje fiel, el Evangelio. Cuando miramos a Pablo, cuando miramos a Silas, cuando miramos a Timoteo, cuando miramos a Lucas, a Bernabé y a Juan Marcos, vemos en ellos hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, con las mismas debilidades. Pero el efecto favorable que hubo en sus ministerios no reposó en sus capacidades, sino en el mensaje fiel de Cristo y en la obra de tu Santo Espíritu a través de ellos. Hoy nos das esperanza al saber que muchos serán salvos, no por nuestras credenciales, no por nuestras capacidades, no por nuestro intelecto, sino por la predicación fiel de Jesucristo, el único que siendo Dios sufrió para salvar pecadores, que siendo Dios se hizo hombre para morir en una cruz y rescatar a pecadores, que murió pero al tercer día resucitó para seguir salvando pecadores y que está a la diestra de Dios Padre y desde allí ha de venir para encontrarse con esos pecadores que redimió y salvó por gracia. Ayúdanos a no temer más a los hombres por su personalidad o por su cultura. Ayúdanos a confiar en el poder del Evangelio y que en lugar de tratar de cambiar las conductas de aquellos a quienes les predicamos, podamos trastornar sus corazones mediante el Evangelio para que sea el Evangelio el que cambie sus culturas y sus hábitos pecaminosos. En el nombre de Jesús te exaltamos y te adoramos, Señor. Amén y amén.